Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Good afternoon. This is the last session of the program of the CHCI Annual Encounter. I'm going to switch to Spanish again to thank all the Chilean team. It's going to be thanked again, but I would like to do it very briefly personally. Me gustaría agradecer. I want to thank the team, the interpreters who are a Constanza Ribano, que no está aquí porque está trabajando, como siempre, que organizó todo, y cuando digo todo, en el aspecto local, no exagero. En el aspecto internacional, a Aarón y a Guillaume de CHCI, muchas gracias por la paciencia que tuvieron con nosotros. Y quiero agradecer muy especialmente también a la generosa ayuda de nuestras doctorandas, nuestros doctorandos, a Anita Acuña, a Bernardita Cubillos, a Camilo Valdés, a Tamara Orellana, a Constanza Iturra y a otros. Quiero agradecer también a la pantera que está ahí, a Pablo Yarzún, porque nadie le va a agradecer públicamente en el micrófono, y creo que hay que agradecerle no solamente la capacidad que ha tenido para darle vida intelectual a la facultad en la Universidad de Chile, sino también agradecerle la generosa disponibilidad que ha tenido con su tiempo para organizar instancias como esta y muchas otras, como el doctorado y el centro mismo. Hasta ahí voy a dejar los agradecimientos. Les pido un gran aplauso para todos los que he nombrado en este cierre. Bueno, me ha correspondido el placer y el honor de introducir a nuestro keynote de cierre a María del Rosario Acosta López, que es doctorada en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2007 y fue profesora asociada en el Departamento de Filosofía de DePaul University en Chicago hasta el año 2019. Y actualmente es profesora titular de Latin American Studies en el Departamento de Hispanic Studies de la Universidad de California, Riverside. Sus principales áreas de investigación son la estética y la filosofía del arte, la filosofía política moderna y contemporánea, el idealismo y el romanticismo alemanes, y más recientemente los acercamientos filosóficos al trauma y a la memoria, acompañados de un trabajo con iniciativas sobre la memoria en Colombia y en Chicago. Es autora de libros sobre Vasily Kandinsky, año 2005, Romanticismo alemán, 2006, Schiller, 2008, ha coordinado compilaciones y números especiales sobre Hegel en los años 2008 y 2009, Filosofía política moderna y contemporánea, 2010 y 2013, Ley y violencia, 2014, y Arte de la memoria en Colombia en 2016 y 2019, entre otras de sus muchas actividades y publicaciones. Entre las publicaciones más recientes, esta es de este año, del año 2023, se encuentran la compilación Justicia Transicional en Colombia, una mirada retrospectiva, que es coeditada con Juana Inés Acosta y publicada por la editorial Planeta, y el volumen en edición bilingüe inglés y español, Trabajo de la memoria en Colombia, experiencias pasadas y presentes, legados para el futuro, que es compilado para la World Humanities Report. Su actual proyecto de investigación y libro por salir con la editorial Herder, proyectado para el próximo año 2024, se titula Gramáticas de la escucha, pensar la memoria después del trauma. Están también por salir sus libros Narrativas de la comunidad de Hegel a los pensadores impolíticos, por Ediciones Macul, y The Unstoppable Murmur of Being Together, en coautoría con Jean-Luc Nancy, que va a salir en Fordham University Press. Y en el proceso también de escritura se puede mencionar Aesthetics of Resistance in Latin American, que va a salir en Bloomsbury, y Aesthetics as Critique on Friedrich Schiller. Junto a Rocío Zambrana es además directora de una colección sobre filosofía feminista en Latinoamérica y el Caribe para la editorial Herder. Le doy una cordial bienvenida a María del Rosario Acosta. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Gracias, ¿se escucha bien?
Bien, gracias Andrés, gracias Pablo por la invitación, por la organización del evento. Yo tenía aquí una lista de todas las personas a las que acaba de mencionar Andrés para agradecerles, así que no la voy a leer nuevamente, pero gracias a todos los que han trabajado para que esto sea posible. Realmente ha sido maravilloso y la organización del evento ha sido increíble, así que muchísimas gracias. Es un honor, un privilegio estar acá. He decidido, estamos en Chile, voy a hacer mi conferencia en español, pero lo que leo hoy y además de la traducción simultánea, agradezco muchísimo a los traductores por la labor incansable, son apartes la mayoría de cosas que en todo caso están montadas ya gracias a Guillaume en el World Humanities Report, en el website, así que después si quieren regresar sobre esto, todo se puede bajar y como decíamos esta tarde, más temprano, está todo en bilingüe, todo va a estar, en este momento todo está montado en inglés, si se puede conseguir ya todo en inglés del report del que voy a hablar ahora, y van a estar las cosas también todas en español, estamos solo en el proceso final de copy editing. Bueno, yo hice slides porque sé que todos están cansados y han sido unos días largos, así que espero que eso ayude un poco a hacer seguimiento de lo que voy a decir. Bien, comienzo. Ante la invitación de Sarah Goyer a participar con un reporte local desde Colombia como parte del World Humanities Report, un proyecto que, como pudieron escucharlo quienes estaban presentes hoy más temprano, está dedicado a pensar la pertinencia de las humanidades hoy, no tuve dudas en proponerle a Sara el tema de lo que terminó convirtiéndose en un volumen completo y que lleva como título Trabajo de memoria en Colombia, experiencias pasadas y presentes, legados para el futuro. Para mí estaba clarísimo, como se lo dije a Sara desde el comienzo, que un ejemplo indudable de la importancia de las humanidades y las ciencias sociales y del impacto que pueden tener en la reconfiguración del espacio político, en la creación de políticas institucionales y, más allá de eso, en la producción de una cultura y de gramáticas que transformen el discurso de maneras decisivas a nivel social, es el trabajo que se ha venido haciendo alrededor de lo que en Colombia conocemos y se ha acuñado ya a nivel institucional como memoria histórica. Un trabajo que, concebido inicialmente desde espacios académicos, ha sido puesto en práctica a partir de una figura híbrida entre un ir y venir de la academia a las instituciones estatales en articulación con y desde comunidades locales. El volumen es así el resultado final, y aquí les voy a dar un pequeñísimo resumen de lo que sucede en Colombia y ha sucedido en los últimos 10, 15 años. El volumen es un resultado final de lo que comenzó como un reporte sobre el papel que las humanidades han jugado en la configuración e institucionalización de las políticas de la memoria en Colombia, comenzando por la creación e implementación en el 2011 del Centro Nacional de Memoria Histórica, seguido de iniciativas locales e internacionales que, tomando los aprendizajes y retos planteados por el trabajo del centro, continuaron con sus legados. El centro, en este sentido, como recojo con detenimiento en el estudio introductorio al volumen, fue apenas el inicio, o estuvo, o ayudó al inicio de un periodo de la así llamada justicia transicional en Colombia, que se extiende hasta el presente y que ha atravesado una serie de transformaciones importantes, comenzando por la Ley de Justicia y Paz en 2005, que pactaba un acuerdo del gobierno, en ese entonces Álvaro Uribe Vélez, con los grupos paramilitares más activos y poderosos del conflicto armado, agrupados bajo las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, pasando por los posteriores procesos de desmovilización de la guerrilla y el acuerdo final de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las guerrillas de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en 2016, y extendiéndose hasta el reciente reporte final de la Comisión de la Verdad, reglamentada por el acuerdo y publicado en 2022, entregada a Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, cabeza del primer gobierno de izquierda de la historia del país. En el volumen,
No alcanzo a referirme al reporte de la comisión, pues fue publicado posteriormente a la entrega del manuscrito, pero sí entrevisto a uno de los comisionados, Alejandro Castillejo Cuellar, para pensar precisamente la relación, continuidades y descontinuidades entre el trabajo que comenzó con el Centro de Memoria Histórica en el 2011 y que se hace y se entrega en el reporte final de la Comisión de la Verdad en 2022. Esto es apenas un muy breve resumen del complejo contexto histórico que da lugar a las iniciativas que recojo y recorro en el volumen, que recorren entonces 10 años de experiencias de producción de memoria y políticas de la memoria en Colombia. 10 años no son nada y sin embargo es un montón para el proceso de justicia transicional en Colombia. Contar la historia de estas iniciativas me parecía además fundamental en un contexto político como el de 2021, año en el que Sara me propone participar en el proyecto. Era el último año de la presidencia de Iván Duque en Colombia, quien ganó las elecciones presidenciales gracias a su rechazo explícito al acuerdo final de paz, y cuyos 4 años de gobierno estuvieron dedicados a impedir, sino incluso en muchos casos a deshacer y desarticular la implementación tanto del acuerdo como de todas las iniciativas previas de justicia transicional, sobre todo aquellas que tenían que ver con la construcción de memoria. Lo que entonces comienza como un reporte se convierte en un libro completo, porque al comenzar a conducir las entrevistas que componen la segunda parte del volumen, todas con personas que estuvieron involucradas directamente en el trabajo de memoria en estas instituciones y estos procesos de los que les hablo, y más allá de ellas en iniciativas que se derivan de su legado, me di cuenta de que construir la memoria del Centro de Memoria Histórica y sus legados en el presente no podía solamente ser reportado. Era necesario también producir una reflexión crítica que, además de recoger estas experiencias, se preguntara por qué significa para un país como Colombia, tras el conflicto armado más extenso y cruento del Cono Sur, haberse convertido en un referente para iniciativas de memoria histórica. ¿Qué significa para la memoria histórica? A la vez, haber encontrado formas de implementación tan creativas, rigurosas y originales como aquellas que han llegado a darse en este contexto. Se hacía también necesario reconstruir esta historia, dándole seguimiento a las preguntas que fueron apareciendo por el camino para aquellos confrontados con el trabajo mismo. Me interesaba reflexionar con ellos acerca del papel que las humanidades juegan de cara a una tarea tan inabarcable y difícil, pero también tan necesaria y urgente. Esta reflexión, más allá de las entrevistas y con las reflexiones que surgen a partir de las conversaciones, es lo que hago en la primera parte del volumen, en un estudio introductorio extenso, seguido de un artículo de Laura Sornosa, quien un par de años antes había estado escribiendo un reporte periodístico sobre el trabajo de memoria histórica que se estaba adelantando entonces en la ciudad de Chicago con sobrevivientes de tortura policial y quien había desentrañado las múltiples conexiones del proyecto en Chicago con el trabajo de memoria histórica en Colombia. Ya les hablaré un poco más de esto ahora en un instante, cuando hable del Chicago Torture Justice Center. Yo tuve el privilegio de poder participar en su creación en el 2015 y de desarrollar múltiples proyectos y talleres de memoria en este contexto hasta 2019. Entonces, claro, mi participación en este volumen es doble, porque estoy por un lado tratando de ver un poco desde afuera qué fue todo lo que sucedió, pero al mismo tiempo yo participé activamente tanto de producir reportes para el Centro de Memoria Histórica en Colombia, como de hacer y organizar talleres de memoria liberatoria en el Chicago Torture Justice en la ciudad de Chicago, y además después ser parte de un grupo asesor de la Comisión de la Verdad en Colombia. Así que aquí estoy parte y parte, de afuera y adentro, pensando con y desde afuera todo lo que estaba sucediendo. Ahora, si aprovecho la ocasión de esta conferencia de cierre para hablarles de este volumen y de algunas de las reflexiones que resultan de su producción, no es solo porque el reporte del que hace parte sea un proyecto impulsado por el Consorcio del Centro de Institutos de Humanidades, ni solo porque creo que responde de maneras muy interesantes, como lo mencionaré en la última parte de la charla hoy, a la pregunta por la pertinencia a las humanidades hoy, sino también porque creo que es una manera de aproximarme a algunas de las preguntas que nos proponían Pablo Yarzún y Andrés Claro, a quienes agradezco muchísimo esta invitación, como hilos conductores
conductores del encuentro de este año. Y aquí recojo unas de las preguntas, algunas de las que aparecían en la invitación que nos hacían a quienes fuimos invitados a hablar aquí al evento. ¿Cuáles son, decía la invitación, cuáles son los enfoques metodológicos y epistemológicos de las humanidades para pensar e intervenir en la esfera pública ante las conmociones políticas que habitan nuestro presente? ¿Es acaso el distanciamiento crítico, que implica un discernimiento capaz de reconocer las diferencias articuladoras, una respuesta viable en medio de situaciones políticas, sociales, ecológicas que parecen exigir acción e intervención inmediatas? ¿En qué condiciones de posibilidad se produce hoy la construcción de lo común? ¿Cómo responder al propio reto de construir comunidad sin una apropiación excluyente de lo común? Son preguntas que nos han acompañado estos días. Muchas de estas preguntas, como bien lo saben los organizadores, han formado parte esencial de mi trabajo en filosofía. Han acompañado también los modos como en los últimos años he buscado integrar el trabajo filosófico desde la academia a un trabajo por fuera de los círculos académicos con comunidades sobrevivientes de violencia estatal, y se relacionan muy estrechamente con los dilemas que justamente rodean ese trabajo día a día. La pregunta entonces podría ser, desde una perspectiva crítica, no solo por los alcances, sino por los límites de las humanidades, de sus metodologías y epistemologías, para responder adecuadamente a una realidad inédita que cada vez reclama con más claridad y articula con más contundencia la necesidad de interrumpir las múltiples violencias epistémicas y los epistemicidios de las que las humanidades han participado activamente, ayudando no solo a reproducir, sino a configurar y a perpetuar. No es suficiente por ello buscar reconciliar o balancear la distancia crítica con la acción inmediata, pues la tarea crítica debe pasar también por cuestionar los criterios que han pensado la distancia como la modalidad más adecuada del pensamiento y que le han arrebatado a la acción su capacidad de ser también producción de conocimiento. Acción que, como bien sabemos, no necesariamente articula comunidad en su llevarse a cabo, sino que confirma también una y otra vez las fracturas de eso que llamamos lo común. En el contexto de las conmociones políticas y los estallidos sociales, esto se ve traducido por parte de los poderes de turno en la criminalización de todo discurso que no busque ni quiera jugarle a los consensos ya pactados de antemano. Le arrebata toda posibilidad a la política de serlo verdaderamente y termina precisamente exterminando, más que garantizando, la posibilidad de lo común. Si entendemos lo común más bien, como lo entienden tantas comunidades, grupos políticos y acciones de resistencia, como el derecho a existir, no solo desde la diferencia, sino desde la inconmensurabilidad. Dicho esto, regreso sobre la experiencia del trabajo de memoria, que he querido recoger en el volumen, porque acompañar esa experiencia de cerca, también desde mi participación directa en algunas de las iniciativas, permite regresar también desde otro lugar sobre estas preguntas. Creo que las metodologías utilizadas con tanta creatividad en la tarea de hacer memoria en Colombia muestran el poder de las humanidades entendidas de manera amplia y partiendo sobre todo de epistemologías locales para hacerle contrapeso a las borraduras institucionales y a la normalización de la violencia en sus múltiples caras. Colaboran así en la denuncia de la incapacidad de las instituciones, los lenguajes y las metodologías tradicionales para hacer audibles los daños provenientes de violencias estructurales. Como lo muestran muchas de las entrevistas que reúno en el volumen, el trabajo crítico en todos los casos se hizo siempre sobre la marcha, sin renunciar a la implementación de la tarea de institucionalización de la memoria, sino con la conciencia de los límites de todo intento de traducción institucional de los testimonios y las historias que las voces que recogen articulan desde sus múltiples lugares de enunciación. Finalmente, no hay aquí una renuncia a lo común, sino una invitación a pensarlo desde un lugar muy distinto al consenso, en contravía de los discursos totalizantes de nación, pero sí con el optimismo de quien imagina un futuro en el que el espacio de lo audible es un espacio en disputa y no uno monopolizado por unos pocos.
He querido por ello también dejar hablar a esas experiencias que cuentan una historia que no busca responder ni positiva ni críticamente a estas preguntas, sino articularlas desde el lugar incierto, lodoso, pero también siempre lleno de posibilidades, que trae consigo el tomarse en serio la apuesta por hacer historia desde la academia, lo que significa, como lo afirma Alejandro Castillejo Cuéllar en su entrevista para el volumen, miembro de la Comisión de la Verdad en Colombia, obligar a la academia a indisciplinarse, a reinventarse en la práctica, a poner a prueba eso que llamamos las humanidades en el encuentro con los efectos devastadores que deja tras de sí la violencia, en este caso en concreto, la violencia del conflicto en Colombia. Paso entonces a contarles un poco cuáles son las entrevistas que componen el volumen y algunas de las reflexiones que digamos extraigo de las conversaciones con cada uno de quienes trabajaron intensamente en la implementación de memoria en Colombia y siguen haciéndolo muchos de ellos. Esta entonces es la segunda parte del volumen, más o menos está organizada así. El primer grupo de entrevistas se dedica a reconstruir la historia del Centro Nacional de Memoria Histórica desde su conformación en 2011 hasta la entrega de su dirección por parte de Gonzalo Sánchez durante el gobierno de Iván Duque en 2021. El segundo grupo explora otras iniciativas de memoria que, si bien no están atadas al centro, conservan vínculos importantes con sus metodologías y son en todo caso un ejemplo de la continuación, con distancia crítica, de sus legados. El último grupo de entrevistas se relaciona con el trabajo que mencionaba antes con Memoria Liberatoria en Chicago y me voy a permitir pasar algo brevemente por cada una de ellas. La primera parte entonces, recordando al Centro de Memoria Histórica y sus legados. La primera de las entrevistas es con Steve Stern, historiador de la Universidad de Wisconsin-Madison, quien ha prestado particular atención en su trabajo a iniciativas de memoria en el Cono Sur, más recientemente a Perú y a Colombia, y quien fue el encargado de producir un balance metodológico sobre el trabajo del Centro de Memoria Histórica en Colombia. A la entrevista con Stern le siguen las conversaciones con dos de quienes fueran… entonces espérense porque todavía no estamos aquí. A la entrevista con Stern le siguen las conversaciones con dos de quienes fuesen investigadoras para el centro, una de ellas codirectora y con quienes tuve la oportunidad de trabajar de cerca durante mis años de trabajo en Colombia con memoria histórica, María Emma Wills y María Victoria Uribe. La memoria que el volumen busca recoger inicia así con la mirada de Stern, quien ya había comenzado a trazar esta historia hace algunos años, al menos en lo que se refiere al Centro de Memoria Histórica. Stern entiende y destaca en su entrevista lo inédito del trabajo que se hizo allí, no solo en cuanto a sus metodologías, sino en términos de la concepción y configuración misma de la institución del Centro de Memoria Histórica, que buscó siempre trabajar desde adentro y desde afuera del Estado, conservando un carácter híbrido que le permitió mantener una autonomía académica a pesar de fungir como organismo del Estado, en tanto mecanismo de reparación simbólica. Los investigadores que dieron inicio al centro y lo consolidan como institución provenían todo desde la academia y en muchas ocasiones siguieron conectadas laboralmente a sus propias instituciones para conservar la posibilidad de autonomía a la hora de decidir los contenidos de los reportes que se publicaban. Hay que recordar además que estos reportes se elaboraban y publicaban en un país aún en guerra, lo que hace profundamente difícil, delicada y riesgosa la tarea de la producción de memoria, que incluía en muchos casos la denuncia de conexiones entre los actores armados, las Fuerzas Armadas y el Estado. Esta independencia académica, además de su orientación humanística, permitió que el trabajo de memoria histórica optara muy claramente desde el comienzo por una interpretación muy distinta de su mandato oficial, que era, según lo estipulado por la Ley de Justicia y Paz, la elaboración de un reporte final sobre la historia de los grupos armados ilegales, así dice el documento, en un contexto político que se negaba incluso a describir la situación histórica en Colombia como la de un conflicto armado interno. El Centro Nacional de Memoria Histórica comienza
enfrentándose directamente al gobierno que la funda y diciéndole al gobierno vamos a reconstruir un reporte que no es el reporte de los grupos armados ilegales, como está ordenándolo la ley, sino el reporte de un conflicto armado interno, en el contexto del gobierno de Álvaro Uribe, quien se negaba a reconocer que había un conflicto armado interno. De hecho, la palabra conflicto interno estaba prohibida en todas las instituciones del gobierno. Todo esto mientras todavía el país está en pleno conflicto. El centro decide contar la historia del conflicto armado en Colombia con un énfasis fundamental en las víctimas y sobrevivientes del conflicto, con una metodología participativa en la que las comunidades ocupaban un papel central a la hora de determinar narrativas de la guerra y con una dimensión cada vez más claramente pedagógica, preocupada no solo por la producción de memorias del conflicto, sino también por su difusión y resonancias amplias, con el objetivo de educar al país no solo en qué había sucedido en los más de 60 años de conflicto armado, sino por qué reconstruir esas memorias debía ser una tarea central del proceso de transición. Y solo para que se hagan una idea, a la hora de entregar la dirección del centro en 2021 a la presidencia de Iván Duque, el Centro Nacional de Memoria Histórica había producido 153 publicaciones, de las cuales 80 eran ya reportes de esclarecimiento. Así que más que una memoria institucional o un discurso oficial de lo sucedido, lo que el Centro Nacional de Memoria Histórica institucionalizó, si se quiere, como deber del Estado o deber de memoria, fue el énfasis en que no sabremos qué sucedió a menos que se lleve a cabo una tarea responsable de construcción de memoria y de escucha plural, profunda, de las voces de todos los sobrevivientes. Este matiz analítico, importante para distinguir la producción de una memoria oficial de la implementación de un deber de memoria desde el Estado, se hizo posible justamente gracias al carácter crítico, humanístico, académico e independiente, cuya apuesta fue, no obstante, la de un trabajo desde y con el Estado. Las dos entrevistas que le siguen son, como había mencionado, con dos de las investigadoras del Centro Nacional de Memoria Histórica, fundadoras del centro y a mi juicio realmente pioneras en llevar a cabo un tipo de trabajo de memoria con enfoque feminista y de violencia de género. A través de sus entrevistas me interesaba destacar no solo el trabajo de toda una vida que cada una de ellas representa, sino lo singular de lo que produjeron en el contexto del centro, precisamente por tratarse de investigadoras mujeres en un mundo, el de la violentología en Colombia, que ha sido en su mayoría pensado, construido y monopolizado por voces y modos de trabajo y de reconstrucción histórica muy masculinos. Wills coordinó como investigadora del centro una serie de reportes, incluyendo el reporte Mujeres y Guerra, el primer reporte con enfoque de género después de un trabajo extenso en el Caribe colombiano. Su trabajo posterior con el centro se concentró sobre todo en el área pedagógica, produciendo entre otros un manual completo de las metodologías utilizadas por el centro para el trabajo de memoria con comunidades. El manual está completo en la web del centro y se puede descargar, está en inglés, está en español. Esto además con el fin de producir un material de apoyo importante para gestores y gestores de memoria, maestros y maestras, líderes y organizaciones sociales que estaban ya llevando a cabo este trabajo a nivel local, pero sin apoyo institucional. Algunas de estas cajas de herramientas, como las llamaron en el centro, las preparó Wills en compañía de otras investigadoras como Pilar Riaño y Marta Nubia Bello, a quienes no pude entrevistar para el volumen. A estos trabajos habría que añadir también el informe Memorias en tiempos de guerra, repertorio de iniciativas, de un talante distinto a otros de los reportes de esclarecimiento que se estaban produciendo en ese momento y coordinado por María Victoria Uribe. Este informe busca recoger aquellas experiencias de construcción de memoria desde las comunidades, marco en el cual lo central no es necesariamente lo discursivo, sino el arte, entendido de manera amplia, y otras expresiones culturales y tradiciones heredadas. Su publicación ayudó además a hacer explícito un aspecto en el que se insistió mucho, sobre todo posteriormente en el área de pedagogía del centro, el hecho de que el trabajo de memoria no es un aporte de quienes hacen investigación y talleres para el centro, sino el de una labor de resistencia y resiliencia profundamente creativa
que se remonta a las comunidades, a sus estrategias de supervivencia y a la tramitación cotidiana de las violencias. Esto era un enfoque que todavía no se le estaba dando desde el centro de los reportes, y María Victoria Uribe lo trae y lo pone sobre la mesa, y a partir de allí realmente comienza a haber un trabajo muy crítico dentro del centro de darle la voz central no solo a los testimonios, sino de permitir que sean las comunidades mismas, por supuesto las que produzcan los reportes, y sea desde las comunidades y para las comunidades que se produce esto que se llamaban los reportes de memoria histórica. El talante entonces de este reporte es una referencia muy importante para comprender hasta dónde, como yo destacaba anteriormente, el Centro Nacional de Memoria interpretó de manera amplia y también crítica el mandato original que delimitaba su función dentro de la Ley de Justicia y Paz. Bien, después hay un grupo de entrevistas al que son 3 entrevistas, me voy a detener en cada una de ellas. La primera es con quien fue comisionado de la verdad, Alejandro Castillejo Cuéllar, y quien fue la persona encargada para la Comisión de la Verdad de coordinar el volumen testimonial. Y luego continúa con entrevistas con 2 otros equipos de trabajo que ya no hacen parte de iniciativas institucionales desde el Estado, que tienen personas en sus equipos que aprendieron y se entrenaron con quienes trabajaban en el Centro de Memoria Histórica, pero que llevaron esas iniciativas a otros lugares y, digamos, le dieron unas formas muy distintas. En la entrevista con Castillejo Cuéllar me interesaba sobre todo trazar las continuidades y discontinuidades de su trabajo como investigador del Centro de Memoria y posteriormente como comisionado de la verdad. Y aquí, claro, el contexto es súper complejo, pero una cosa es el Centro Nacional de Memoria Histórica, creado a partir de la Ley de Justicia y Paz. La ley se firma en 2005, el centro se organiza en el 2011 y se producen todos estos reportes que les digo, 80 hasta la fecha de un reporte en el 2021. Otra cosa distinta es la Comisión de la Verdad, que comienza su mandato a partir del Acuerdo de Paz firmado en 2016 y que entrega su reporte final en el 2022. En la entrevista con Castillejo, entonces, Castillejo promueve un trabajo importante de ampliación también de la misión de la comisión, llevando al volumen testimonial a incluir, por ejemplo, una sección completa titulada El dolor de la naturaleza. Todo esto se consigue en la página web de la Comisión de la Verdad. Gracias a una plataforma interactiva, la comisión propone, por ejemplo, en esta parte de su reporte, crear un archivo de testimonios de agentes otros que humanos, invitando con ello a otras formas de escucha involucradas en el trabajo con memoria y cuestionando los límites de las gramáticas tradicionales, de las grafías usuales, para dar cuenta, transmitir y dar resonancia a las memorias del dolor de la guerra. En este sentido, la entrevista con Castillejo Cuéllar permite entender cómo, más allá de la tarea de esclarecimiento asignada por su mandato en el contexto del Acuerdo Final de Paz y como su complemento, la Comisión de la Verdad se preocupó por procurar otros espacios de escucha, de garantizar condiciones de audibilidad para todos aquellos grupos que históricamente han sido marginados en el marco de la producción y reconocimiento de historias y de memorias, y en ese proceso ya iniciado por el centro de una construcción de una cultura de la memoria. Ir más allá del esclarecimiento implica así no solo producir otros criterios de validación de conocimiento histórico distintos de la verificabilidad, implica también forjar espacios de credibilidad en los que la experiencia misma de la escucha está en el foco de la tarea crítica, con el fin de interrumpir el ciclo de silenciamientos que no vienen solo de una voluntad de acallar, sino de las gramáticas silenciosas, pero estructuralmente operativas, que organizan y rigen los criterios hegemónicos de audibilidad. Y creo que este es un giro crítico que la Comisión de la Verdad le dio al trabajo de memoria, y es entender que no se trata solo de coleccionar testimonios, sino de cuestionar los criterios que deciden de antemano qué merece o no hacerse audible en un contexto de violencia. A la entrevista con Castillejo Cuéllar le sigue la entrevista con el equipo de trabajo de Voces de Resistencia, Cantadoras de Pogue, que viene acompañado de un proyecto discográfico que ha ayudado a darle mucha audibilidad a nivel nacional a lo que hoy sigue siendo, desde la comunidad de Bojayá, un trabajo de memoria y resistencia al olvido en uno de los lugares de Colombia más golpeados por la violencia.
no solo del conflicto, sino económica y racial. Se trata de la comunidad de Bellavista, en la parte alta del río Atrato, en el departamento del Chocó, esto es el Pacífico colombiano. La comunidad de Bellavista se había hecho para entonces visible en la historia del conflicto colombiano por la masacre que tuvo lugar el 2 de mayo del 2002, cuando, en el contexto de un enfrentamiento entre guerrillas de las FARC y un grupo paramilitar operante en la región, un cilindro de gas explotó en la iglesia de San Pablo Apóstol, en la que docenas de familias se refugiaban del combate. La masacre dejó tras de sí 78 muertos, de los cuales 48 eran niñas. Esta es una de las 80 que están recogidas en los reportes del Centro de Memoria Histórica. Alrededor de la conmemoración de los 15 años de la masacre, el equipo de investigadores del ICESI se propuso hacer una revisión en conjunto con la comunidad de las medidas de reparación que habían sido iniciadas hasta entonces en el contexto de la masacre. En este contexto, con la comunidad deciden que no van a reconstruir nuevamente un reporte sobre lo que fue la masacre, sino que al contrario van a rescatar unas de las tradiciones que habían llegado a ser muy representativas de la comunidad, que son los alabados, unos cantos que usualmente son cantos de duelo, cantos mortuorios en las comunidades afrocolombianas del Pacífico y que las mujeres de Bojayá habían transformado también en cantos de denuncia política. Un elemento que me parece particularmente interesante de la entrevista con las personas que trabajaron en este proyecto es que reclama una aproximación muy distinta, no solo a la idea de qué significa hacer memoria y a su elaboración, sino a la comprensión del tipo de daño causado por la masacre y todas sus dimensiones. Así, por ejemplo, lo enfatiza Diego Cagüeñas en la entrevista. A través de los alabados, la comunidad no solo relata su propia versión de los hechos y reclama la necesidad de su recuerdo. Los alabados, la insistencia en conservar esta tradición y la forma creativa en la que han sido resignificados, ha contribuido a reparar lazos que la violencia había horadado y a reconstruir una vida en común en un contexto de profundas violencias. Aquí el trabajo de memoria, más que la reconstrucción del pasado, es la tramitación cotidiana del daño desde otros registros. Los alabados obligan a escuchar otros aspectos del daño que no han quedado recogidos por los reportes oficiales de los hechos y que los marcos conceptuales tradicionales no logran abarcar. El segundo grupo de entrevistas, y estoy pasando muy rápido por proyectos que son inmensos cada uno y cada uno tiene 1000 aristas, es solo para que se hagan una idea muy por encima de todas las iniciativas de memoria que el proyecto recoge. El segundo grupo de entrevistas concluye con la entrevista con algunos de quienes componen el equipo de trabajo Renovando el Olvido, Memorias de la L, cuya referencia y lugar de trabajo es la así llamada antigua calle del Bronx en la ciudad de Bogotá, conocida por sus habitantes como la L debido a la forma que ocupa en el mapa. La L fue señalada durante décadas como uno de los epicentros del tráfico de drogas en la ciudad, foco de estigmatización y criminalización y estratégicamente abandonada en términos de políticas públicas, fue intervenida por la fuerza pública el 28 de mayo del 2016 y desalojada como parte de un programa de recuperación del sector por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El sector era también el hogar de cientos de habitantes, el paradero de muchos de los cuales hoy todavía se desconoce. La entrevista con el equipo de trabajo ayuda a revelar las múltiples caras del proyecto, un conjunto de iniciativas de memoria organizadas alrededor del lugar, desalojado y demolido casi en su totalidad, en compañía de muchos de quienes solían habitar estas calles, con vistas a una resignificación del espacio y de su historia, para producir una mirada crítica frente a la estigmatización de la que fueron objeto. Todas estas iniciativas están articuladas además en torno a la institución del museo, entendida de una manera amplia. Esta singularidad revela una relación entre arte y memoria, en la que el arte, más que punto de partida, constituye más bien un punto inesperado de llegada. El arte en sus múltiples expresiones, a través de la música, el hip hop, a través de una instalación, la maqueta del Bronx, ahorita voy a hablar de ella, a través de una serie de ceremonias de conmemoración y a través de la significación de los espacios, como un proyecto que tienen de hacer un herbario en las calles desalojadas del Bronx y la inauguración de un espacio museístico propio que se llama La Esquina Redonda.
En este contexto, todo esto comienza a través de talleres de reducción de daño con ex habitantes del Bronx, quienes son adictos, y se les hacen talleres. En principio la ciudad se preocupa solo por tratarlos de un modo, digamos, médico. Pero en ese contexto entre ellos se encuentran con una trabajadora de la ciudad que se llama Susana Ferguson, educadora comunitaria, y entre todos empiezan a producir una serie de iniciativas, entre ellas esto que se llamó la maqueta del Bronx, y es que para recordar la historia del lugar y reconstruirla, un lugar que ya no existe, reconstruyen una maqueta y comienzan a acordarse de todo lo que sucedía allí, de las historias, y la maqueta del Bronx se vuelve una exposición itinerante que se mueve desde un lugar a otro, que termina instalada en el Museo Nacional de Colombia, que los exhabitantes del Bronx terminan presentando la maqueta a todos quienes venían al museo, y hay una reconstrucción de la maqueta después nuevamente en el interior del museo. Entonces son iniciativas que tienen como muchos lados, este es solo uno de ellos, y es un proceso que, digamos, a través del que la comunidad misma de los exhabitantes del Bronx se encontraron de nuevo y reconstruyeron la historia de un lugar que había sido básicamente destruido por la ciudad. Finalmente, entonces, hacen aparición en el volumen, ya voy a terminar con la presentación de las entrevistas. Hacen aparición en el volumen el Chicago Torture Justice Center junto con los Chicago Torture Justice Memorials. Aquí entrevistó a Elizabeth DeLillo, que es actualmente fue fundadora del centro y es actualmente miembro del board del centro, y entrevistó a Jared Drake, quien nos ayudó y trabajó muchísimo con unos talleres de memoria liberadora con los sobrevivientes de tortura policial. Para que entiendan rápidamente el contexto, estoy mostrando aquí lo que es un resumen de lo que es el paquete de reparaciones que en mayo del 2015 la ciudad de Chicago les otorgó a un grupo de 96 sobrevivientes, todos afroamericanos, a quienes se les reconoció haber sido torturados por la policía en procesos de interrogación entre los años de 1972 y 1991, bajo el comandante de policía de entonces, John Birch, y en Chicago se conocen entonces como los Birch Survivors. El paquete de reparaciones es un paquete sin precedentes en el contexto tanto político como judicial norteamericano, porque además de indemnizaciones económicas para cada una de las víctimas, la resolución establece, entre otras cosas, la creación de un centro en el sur de Chicago de apoyo laboral y de servicios de salud mental para los sobrevivientes, el diseño y la instalación de un memorial permanente para las víctimas de Birch, y hace 2 días el alcalde de Chicago anunció que ya está el dinero para construir el memorial, precisamente gracias a una ayuda muy grande de la Fundación Mellon a la ciudad de Chicago, y la incorporación de un currículo de historia a ser enseñado en los grados 8º y 10º en todas las escuelas públicas de la ciudad, que recoge la historia de los sobrevivientes, incluyendo sus batallas legales y el activismo que hizo posible que su caso llegara a ser reconocido públicamente. El paquete de reparaciones resulta de un modelo que la abogada Joe Muggle del People's Law Office había redactado en el 2012 para una exposición organizada por los Chicago Torture Justice Memorials. Es decir, este paquete de reparaciones inicialmente fue una obra de arte. Se la imaginó Joe Muggle como su contribución a una exposición en la que cada quien debía proponer cómo se imaginaban los memoriales para los survivors. Y Joe Muggle dijo, este sería el paquete de reparaciones ideal. Era un acto de imaginación radical que después se volvió realidad en el paquete de reparaciones que en efecto la ciudad de Chicago aprobó en el 2015 y que se está implementando en este momento. De ser así una instalación de arte en el 2012, el paquete de reparaciones pasa a ser una realidad en 2015, dejando con ello también trazado un camino que demuestra que imaginar otros mundos posibles en el presente, pedirle al presente lo que parece imposible y casi inimaginable, ha sido un aspecto esencial del proceso histórico y político que ha conducido, en este caso, a la ordenanza de reparaciones y a la visibilidad política de las violencias raciales estructurales al interior de la institución de la policía en la ciudad de Chicago. Bien, voy a adelantar un poquito. Si quieren ver más detalles de todo lo que se ha hecho en Chicago, pueden mirar el reporte. Pero quiero pasar simplemente a la última parte para que podamos terminar. Y es dejar que quienes han sido entrevistados, ellas mismas, respondan a la pregunta:
por qué las humanidades en el contexto de la memoria, las humanidades como una tarea contra el olvido. Aquí recojo simplemente algunas de las contribuciones de quienes fueron entrevistados en el volumen. En palabras de Stern, con quien, como mencionaba, comienza el conjunto de entrevistas, las humanidades, dice Stern, sea la historia, sea la filosofía, sea la literatura, nos ayudan a entender que si no podemos plasmar una experiencia como una historia que se cuenta, entonces de cierta manera esa experiencia desaparece. No importa si tenemos estadísticas, desaparece. Son las humanidades, como lo afirma Stern, las que permiten insuflar vida nuevamente a aquellas voces, aquellas experiencias que corren el peligro de ir perdiendo nitidez y tesura con el paso del tiempo. El oído alerta de alguien que atiende y que al atender busca comprender, interpretar, implementar y crear recursos estéticos y semánticos que posibiliten la apertura de un espacio de credibilidad para aquello que está siendo contado. Estos son elementos que las humanidades aportan y por los que su trabajo está, si se quiere, estrechamente imbricado con el trabajo de la memoria y en todo caso con un trabajo de resistencia al olvido. Las humanidades así, en palabras de Giancarlo Guerra, ex habitante del Bronx en Bogotá y parte del equipo de Renovando el Olvido, dice él, ayudan a renovar lo que todo el mundo quiere olvidar, reaniman aquello que de otras formas de relacionarse con el pasado termina más bien fijando sin posibilidad de cambio, sin la oportunidad de engendrar, como lo dicen los versos de Vehículo del Tiempo del colectivo de hip hop Free Soul, para el que Guerra compone junto con otros exhabitantes del Bronx, la certeza de lo que pudo pasar. Imaginan así otros posibles pasados para el presente, para recoger no solo lo que ha sido tachado de la historia, sino además aquellos presentes que quedaron truncados en el proceso. Las humanidades son así, insiste Guerra, las que desde las herramientas críticas que vienen con el pensamiento humanístico pueden resistirse a las múltiples borraduras que se imponen desde las narrativas oficiales, desde los discursos hegemónicos, desde los intereses que buscan sostener el statu quo y protegerlo de todo aquello que desestabilice las jerarquías y desigualdades impuestas por las políticas y economías que lo sostienen. Narrativas que borran, que estigmatizan, que se muestran incapaces de escuchar las experiencias de quienes están sujetos a estas violencias. Violencias que, insisto, no son solo de orden político o económico, sino también estético y epistemológico, en la medida en que hacen borrable, dispensable, fungible la condición de las vidas que someten, a la vez que buscan controlar los recursos semánticos y los criterios de visibilidad y audibilidad que les permitan a dichas vidas, a dichos cuerpos, a dichas historias, aparecer frente a otros y ser escuchadas y recordadas. Las humanidades tienen la capacidad de intervenir estos marcos de sentido, tanto a nivel conceptual y semántico como a nivel estético y corpóreo. Pueden derrumbar, como nos lo dice Elizabeth de Lillo del Chicago Torture Justice Center, el marco de sentido que ha sido impuesto por mucho tiempo. Algo interrumpe el patrón y tienes un pensamiento nuevo. Cuando ocurre colectivamente, cuando algo interrumpe a un nivel social y colectivo dentro de ese espacio de la memoria histórica, puede ser un acontecimiento. Esta capacidad de invención, de interrupción, de acercarse a lo mismo desde otra perspectiva para resignificarlo, no es necesariamente, nos dice de Lillo, un plan de acción, no está dándonos necesariamente una respuesta, pero nos desvía por un minuto, está dando vuelta a la silla y nos está haciendo considerar de súbito posibilidades que no estaban disponibles antes para nosotros. La memoria entonces, propiciada y concebida desde las humanidades, no es en estos casos, en palabras de Jared Drake, una simple inscripción de los hechos y de las historias, sino una posibilidad de enmendarlos. Él lo dice en inglés y aquí hace un juego con to write y to write. No sé cómo decirlo en inglés para que se escuche la diferencia, pero ahí lo puse en la diapositiva. No se trata tampoco, como insiste Guerra, de lo contrario. La memoria termina siendo cómplice de la violencia, sobredeterminando la vida de aquellos cuerpos que arrastran esas historias impuestas en un presente histórico que continúa ejerciendo ese pasado en lugar de interrumpirlo. No se trata, como insiste de Lillo, de cerrar el pasado y abrir solo una mirada hacia el futuro. No vi, dice ella, en muchas de las personas con las que trabajé, un deseo porque el pasado se acabara, sino porque el daño llegara a término. No se trata tampoco, como insiste Guerra, de dejar
de tener que dejar atrás a quien se es. No se trata de borrar la memoria o quitar el pasado, que es un poco a lo que le apuestan todas esas maquinarias terapéuticas que le exigen a uno olvidarse de quién era uno. Son esas las cosas que lo llevan a uno a recaer, a no creer en uno mismo. Se trata más bien de detener los modos en que el pasado continúa dañando el presente y de abrir posibilidades de recordar que en lugar de reproducir el daño, puedan interrumpir las lógicas y las estructuras que continúan reproduciéndolo en el presente. Rearmar el presente para seguir viviendo, renovar lo que todo el mundo quiere olvidar, imaginar en el intervalo que se abre entre ambos, no solo un futuro capaz de interrumpir la acción de ese pasado que no acaba, sino lenguajes capaces de llevar a cabo esta interrupción de manera contundente y radical. Las humanidades preservan, promuevan y generan aquella comunidad de los que tienen el oído alerta, posibilitan modos de narrar la violencia y la exclusión sin perder de vista el cuidado y la resiliencia de todo lo viviente. Aquí estoy trayendo citas de las entrevistas. Ofrecen espacios y temporalidades que, al no tener que moverse al ritmo impuesto por las lógicas del presente, le dan tiempo al tiempo para reconstruir otras alternativas de presente junto con la memoria de otras realidades. Este es el testimonio que mi aporte al World Humanities Report ha querido recoger y que les invito a leer, el de la experiencia en la práctica de este modo de comprender la tarea de la memoria, articulado desde las humanidades, en un contexto muy particular de la historia de Colombia, que coincide con el inicio de un proceso de diseño e implementación, como les decía, de un discurso político de justicia transicional. Dicho proceso, como muestro en el estudio introductorio, termina conectado con la institucionalización en Colombia de la memoria como elemento fundamental del deber del Estado de reparar y con la puesta en el centro del discurso, por primera vez en la historia del conflicto armado en Colombia, desde el punto de vista de políticas públicas, de las víctimas y los sobrevivientes en el centro de la política. Que todo esto se haya llevado a cabo en transcurso de 10, 12 años, que se haya hecho posible y se haya instalado realmente más allá de lo institucional y de lo estatal, en lo que yo llamaría el corazón de la cultura política hoy en Colombia, es el resultado de la conjunción de una serie de iniciativas que desde la academia, las humanidades, en conjunción con un trabajo muy serio y responsable desde las comunidades mismas en todas las regiones del país, hicieron posible una transformación definitiva de las políticas de memoria en Colombia. Es decir, queda muchísimo por hacer, hay una cantidad de críticas que le podemos hacer al proceso, pero lo que se logró en 10 años es esta institucionalización del deber de memoria y la creación realmente de una cultura de la memoria. No se hablaba de memoria en Colombia de la manera como se habla hoy, y esto ha pasado en muy poco tiempo, y esa era como la historia que yo quería recoger y trazar, hacer memoria de eso, además en un contexto, como les digo, el 2021, en el que de hecho lo que estaba pasando era que estaban desapareciendo sin explicación incluso los reportes de la página web del Centro de Memoria Histórica, porque el nuevo director estaba muy interesado en contar otra historia distinta, que no incluía la historia del conflicto armado en Colombia. Ya voy a terminar. He querido hacer énfasis en el compromiso crítico de esta tarea y en el hecho de que no hay trabajo de memoria responsable, sino hay también siempre involucrada una pregunta por los marcos de sentido que estructuran y hacen posible dicha labor, así como por las gramáticas que gobiernan de antemano qué se hace o no audible, qué se presenta o no como legible, qué es susceptible de ser reconocido y qué borrado del conocimiento y la indexación históricos. Y ese es el giro que a mí me parece fundamental que también se llevó a cabo, creo yo, porque en gran parte había un compromiso tan crítico en el proceso de hacer memoria, y sobre la marcha había todo el tiempo la pregunta por qué es lo que no estamos haciendo y qué es todavía lo que debemos hacer, y los límites de la tarea, y en parte los límites de la tarea hay que cuestionar de fondo cuáles son los criterios que han decidido siempre qué merece o no hacerse audible, y creo que mirar todo lo que se ha hecho en Colombia en términos de memoria muestra cómo había una preocupación fundamental, entonces no solo por los contenidos, sino por las metodologías, las formas mismas que había que darle al trabajo para que realmente fuera un trabajo distinto, crítico, responsable. Bien, creo que voy a terminar aquí, solo quiero leer este último párrafo, que es algo que recojo un poco de dos de las entrevistas.
y que creo que es una conclusión a la que muchas de las entrevistas llegan en la conversación con cada una de las personas que trabajaron en memoria. No hay historia propiamente hablando, sino es la historia que se produce desde una escucha radical, es decir, desde un compromiso por cuestionar los criterios mismos de audibilidad. No hay pasado ni hay memoria, sino son aquellos que se construyen a partir del compromiso inaplazable con lo inaudito, con aquello pues que no puede no ser escuchado, aunque no llegue a hacerse jamás enteramente audible. Solo en el reconocimiento de este dilema, de las dificultades a las que nos expone y de los compromisos a los que nos obliga, puede llevarse a cabo un trabajo de memoria histórica responsable, liberador y verdaderamente político y transformador de lo político. Muchas gracias. ¿Podemos recolectar algunas preguntas? Dale, Diego, mil gracias. I hope it's okay that I ask my question in English, but Voy a hacer mi pregunta en inglés, espero que no sea problema. Gracias por tu presentación. Una historia muy compleja en Colombia. Ha habido esfuerzos, he podido ver, y la memoria, el trabajo de la memoria ha podido producirse desde acá y, bueno, se ha producido todo eso, todos esos reportes. Y la Comisión de la Verdad ofreció mi pregunta, y es muy interesante referirse a la metodología y lo que tenía que ver con las memorias que provenían de la comunidad, pero también otra segunda pregunta es cómo esas memorias también llegan al resto de Colombia, al taxista, por ejemplo, a las escuelas, porque una de las cosas que he descubierto cuando estuve en Colombia es que los niños en las escuelas estaban aprendiendo la historia del conflicto y que era difícil de alguna manera tener toda la información y bueno, los reportes que estaban siendo producidos por el Centro de Memoria Histórica, las personas están leyendo ya eso. Entonces me llama la atención y tengo curiosidad de saber cómo esta investigación surge y llega a donde yo he mencionado. I know those who hear the question. La pregunta es, ok, más allá de los esfuerzos por producir estas memorias, porque regresen a las comunidades y sean producidas desde las comunidades en este contexto bien complejo de memoria histórica, ¿qué pasa a la hora de hacer audibles estas memorias ya a nivel, digamos, de Colombia, del país, del conductor de taxi, ponías el ejemplo, porque digamos, en tu experiencia, ¿cierto? Tú estuviste en Colombia, lo que sentías era que no había aún en los colegios una manera de enseñar el conflicto, entonces ¿cuáles son las estrategias pedagógicas, si es que las hay? Y ahora voy a hablar de ellas, estoy por ahora traduciendo la pregunta, para llevar esta tarea de la memoria a muchos más lugares y más allá de las comunidades hacerlo audible a nivel, digamos, nacional. Sobre todo porque los reportes son estos mamotretos, estos informes de muchísimas páginas que por supuesto la gente, digamos, en general, que no está preparada para la tarea de lectura, pues no van a conocer. Ahorita la respondo, estoy solo por ahora traduciendo. Gracias María Rosario por tu presentación y por mostrarnos esta trayectoria. Lo quiero compartir más bien es una preocupación quizás que tengo. En mi propio trabajo he hecho, digamos, un reconocimiento del surgimiento del discurso de la memoria en Colombia y de la serie de iniciativas, programas y formas de activismo cultural que surgieron tanto dentro de instituciones como las que mencionas, desde el Grupo de Memoria Histórica, el Centro Nacional de Memoria Histórica, bueno, en fin, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, hasta de organizaciones de base que empezaron a proliferar tras la implementación de la justicia transicional en 2005, pero entonces quería como girar un poco la atención que pones en la cuestión de las posibilidades de la escucha hacia las mismas posibilidades de la enunciación, ¿verdad? Dado que
pues fue en este contexto de la implementación de la justicia transicional que se creó un lenguaje que dio posibilidades a que las mismas organizaciones pudieran enunciar sus prácticas y sus luchas en claves o en los, digamos, en los fundamentos conceptuales y discursivos de la justicia transicional. Pero esto no significa que antes no hubiera luchas por la memoria en Colombia. De hecho, por ejemplo, están las iniciativas de las galerías de memoria que mostraban desaparecidos por la violencia del Estado en décadas anteriores, que inclusive surgieron tras las luchas por los derechos humanos y el movimiento de los desaparecidos acá en Chile y Argentina. Pero en esos casos, digamos que esas iniciativas de mostrar en el espacio público fotos de los desaparecidos permanecían pues en un contexto, digamos, de represión, inclusive de estigmatización. Está el caso también de organizaciones entre grupos de personas que sufrieron secuestros por parte de los grupos, las guerrillas marxistas, para explicarlo aquí en el contexto de las personas que no conocen bien el nombre de los grupos armados en Colombia, ¿no? Y entonces esta cuestión de que se requiere pues un lenguaje institucional para poder dar visibilidad a estas prácticas. Entonces no es más bien una pregunta, sino compartirte esta preocupación y escuchar tus ideas al respecto. Gracias. Yo tengo otra pregunta acá. Gracias por tu presentación. Mi pregunta es ¿por qué tu presentación era sobre el rol de las humanidades? Yo soy ingeniera de sistemas, entonces yo llegué a esta conferencia un poco asustada por la total carencia de un lenguaje para comunicarme, pero sí con la motivación que yo creo que tienen muchos otros colombianos de, por ejemplo, compartir, apropiarse. Entonces, también cómo es ese rol de las humanidades para ampliarlo a otras disciplinas, para crear oportunidades de creación de personas que de pronto no tienen el lenguaje o que quieren tener una aproximación consciente, ética, y de pronto otras capacidades técnicas, logísticas, legales, para crear esos esfuerzos en conjunto. Yo tengo una pregunta que es a la luz de Ricardo y Ana, que tiene que ver con de qué manera tu propuesta en torno a lo audible reordena el fenómeno del habla, parole, el esquema de comunicación o la formación del discurso, que la entendemos siempre desde la enunciación más que desde la audición. Y tiene que ver un poco con lo que conversábamos sobre enunciar, comunicar. Another question or? Gracias. Gracias por la presentación. Yo me quedé con una duda, perdón por la ignorancia que voy a presentar al hacer mi pregunta, pero ¿qué pasa en este contexto? ¿Cómo se comporta frente a todos estos movimientos tan impresionantes de articulación de una memoria? Un proceso increíblemente conflictivo, donde la academia está teniendo un papel muy, muy importante con el sistema político, los sistemas de justicia, cómo se comportan, cómo bailan con esta situación que está planteando la memoria en la academia y en el arte, en la estética y en las comunidades. ¿Dijiste los sistemas jurídicos? También, claro. Como los sistemas más estables del Estado, digamos, la justicia y la política.
Gracias, María, por la charla. Yo tengo una pregunta que quizás se relacione con la anterior, que tiene que ver con el papel del Estado, porque tanto en el caso de Colombia como en el de Chicago, el Estado tiene que hacerse responsable de una violencia propia, y muchas veces las humanidades, las facultades de humanidades están financiadas, o inclusive estas mismas instancias que hacen los reportes son parte del Estado, y de qué manera las humanidades pueden hacer que el Estado tenga una posición crítica y de responsabilidad ante su propia violencia. Thank you for your talk. I'm thinking of other cases. Estaba pensando en otros casos, por ejemplo, en los países del Asia del Este, bueno, donde ha habido genocidio en muchos lugares, en distintos países. La mayoría de ellos apoyados como en Indonesia, donde ha habido también genocidios. Podría ser quizás 1 millón o quizás hasta 3 millones de personas que han sido asesinadas. No tengo el conteo claro, pero bueno, el gobierno claramente se ha disculpado oficialmente, quizás en los 90s o hasta los 90s, en 96, 97, la población general todavía observan otros documentos oficiales del gobierno y también algunos textos. La interpretación, por ejemplo, que tiene quizás la izquierda de esos asesinatos. Este es tema del Estado, muchas veces se piensa, ¿cierto? La educación, todo el sistema educacional o jurídico o ideológico. Entonces las personas tienden a olvidar y queda todo esto inmune. Los asesinos, los criminales que estuvieron en una posición alta no necesitaban ser responsables. Y hay casos similares durante 30 años en Taiwán y en Corea del Sur o Camboya también ha sido todo incluso más horrible. Pero en ocasiones, en estas justicias transicionales están al servicio. Así que están masivamente expuestos a esta razón o argumentación o legitimidad. Pero sigue habiendo otros casos que el silencio continúa, mientras continúa el silencio y prevalece incluso hasta hoy día. No hay posibilidad para que esto termine o que haya esta crítica. No hay posibilidad. ¿Cuáles son tus comentarios en todo esto? Es una reflexión en general, es algo más global, no es necesariamente tu caso, sino que otros también. La pregunta para quienes no tienen la traducción simultánea al español es acerca de qué pasa en todos esos lugares donde de hecho la justicia transicional, si es que la ha habido, lo único que ha hecho es neutralizar neutralizar la violencia y el pasado, acallarlo en lugar de hecho hacerlo, digamos, confrontarse a él y reconocer responsabilidad. Ejemplos del South Asian, del sur de Asia, Indonesia, Camboya, el sur de Corea, lugares en donde realmente todavía lo que prevalece es el silencio y continúa prevaleciendo, y donde no hay todavía un trabajo desde un punto de vista estatal, pero incluso pedagógico en los colegios, donde no hay todavía un trabajo para recuperar las memorias, para reconocer responsabilidad, donde los criminales nunca fueron juzgados y cohabitan el espacio con quienes sobrevivieron la violencia. Y ¿qué sucede en esos lugares, digamos, en contravía o contraposición a lo que yo acabo de decir, o al caso que yo acabo de recoger?
Did I translate more or less? Like, I was trying to translate very briefly what you were saying for the Spanish speaking. ¿Ya? Dale. Bueno, muchas gracias por las preguntas, todas, por los comentarios, por las reacciones. Yo pondría en conjunción la última pregunta precisamente con la primera, con la de Saskia. Saskia, ¿cierto? Porque, digamos, hay una preocupación muy grande con la que estoy muy de acuerdo y que no sé si vieron, que tiene que ver también con el paquete de reparaciones en Chicago por el aspecto pedagógico, ¿no?, de un trabajo de memoria. Entonces, espérense, porque yo me fui a otra diapositiva para responderle a Ricardo, pero quiero mostrarles aquí el paquete. Una de las cosas que a mí me parece particularmente interesante del paquete de reparaciones en el caso de Chicago es este elemento de la educación. El caso debe ser enseñado en todos los grados 8º y 10º de todas las escuelas públicas de Chicago. Y yo hice parte de un grupo que diseñó un currículum para enseñar el caso en todos los colegios, y alcancé a hacer también parte de un programa piloto en el que se enseñó de hecho ese currículum en grados 8º y 10º en distintos, escogimos 10 escuelas públicas de la ciudad para enseñarlo. Y claro, por un lado estábamos enseñando el caso en escuelas del sur de Chicago, donde, digamos, quienes estaban escuchando estas historias nos decían como, tell me something I don't know, right? Sur de Chicago, todos los chicos que van a estos colegios, estas historias son historias de su día a día y las conocen perfecto, hasta lugares como el West, donde son barrios donde la mayoría de los padres de estos chicos son policías, y enseñar el caso los confrontaba y nos confrontaba a nosotros con la tarea de cómo enseñamos esto en un contexto donde las familias son familias de policías, ¿no? Entonces, solo para mostrar como los rangos y las dificultades. Pero lo que hace interesante el paquete es que se preocupa por ese aspecto fundamental de la memoria histórica, sobre el que preguntaba Saskia, y es el aspecto pedagógico. Y toda el área que inauguró María Emma Wills, que es la investigadora a la que yo entrevisto, una de las investigadoras a las que yo entrevisto en el reporte, es justamente el área pedagógica del Centro de Memoria Histórica. Y es un área que se dedicó durante los últimos 8 años de la dirección del área por María Emma Wills, antes de tener que entregarle el centro de regreso a la presidencia de Iván Duque, crear unas cajas de herramientas que se empezaron a enseñar en los colegios, en todas las regiones, en un programa piloto se alcanzó a hacer, parecido, digamos, a lo del programa piloto que les contaba en la ciudad de Chicago. Cómo construir una historia del conflicto armado en Colombia para enseñárselas a las niñas. Y cómo enseñar esto en los colegios, pero cómo enseñarlo, por ejemplo, en áreas del país donde no se quiere retraumatizar a niñas que han sobrevivido a unas violencias devastadoras, pero donde es muy importante que ellas se sientan parte de una historia que no les hace a ellas exclusivamente target de una violencia, sino que ellas entienden también cómo todo esto hace parte de una historia que tiene unas causales muy profundas y les permite crear lazos también con la historia de violencia, que de lo contrario sigue siendo tratada como muy excepcional, en un sentido negativo de la excepcionalidad. Es un esfuerzo inmenso, porque los reportes inicialmente eran estos libros que nadie leía, y el Centro de Memoria, muy en una labor autocrítica, comenzó entonces a pensar cómo tenía que buscar otras maneras de hacer audibles, visibles, transmitibles, todas esas historias que estaban saliendo a la luz, además tantas, ¿no? Es un problema que tiene ahora la Comisión de la Verdad. Si ustedes se meten en la página de la Comisión de la Verdad en Colombia, es una plataforma inmensa, y es decir, es imposible recorrerla toda. Yo misma, que me dedico a esto, he estado metiéndome en la página prácticamente todos los días a leer, a escuchar, a ver todo lo que se ha montado, y es inabarcable. Entonces todavía está todo el reto de las próximas generaciones, y es qué significa poder pasar realmente a una etapa, por ejemplo en Colombia, donde no tengamos que crecer en el conflicto, sino recordando el conflicto. ¿Y qué significa eso? Y si es posible realmente dar ese paso o no en un país donde el conflicto armado aún no termina y ha adquirido otras formas. Es una preocupación, pero en efecto hay unos esfuerzos muy interesantes por parte del Centro de Memoria, por ejemplo, y las cajas de herramientas quedaron allí y son un legado importante del centro, y
hay, digamos, muchas iniciativas que están buscando poder regresar a la idea de implementarlas como parte de un currículum, y con la presidencia de Gustavo Petro ahora se hace posible otra vez pensar en la implementación de eso en las escuelas públicas en Colombia, por ejemplo. Eso relacionado con la pregunta sobre qué pasa en esos lugares donde no hay una confrontación con el pasado, y yo realmente creo que la manera de hacerlo más a largo plazo es la pedagogía. Por eso me parecía muy potente que en el proceso de tu pregunta decías, a los niños en los colegios todavía se les enseña otra historia muy distinta, ¿no? Y yo creo que en la misma Colombia, todo esto que yo cuento es, digamos, un lado muy optimista de lo que ha sucedido con memoria, porque me interesaba mostrar algo que se ha logrado, que me interesaba rescatar el hecho de que realmente se ha avanzado en la institucionalización del deber de memoria, pero hay miles de historias sin contar, miles de comunidades que quedan aún devastadas por la violencia sin que el Estado haya hecho nada por ellas, ¿no? Entonces, claro, puede que recordemos sus historias, pero ¿de qué sirve recordar sus historias si todavía no hay un hospital en Bellavista, en el Chocó? Eso es el otro lado de todo este asunto, ¿no? Todo el otro lado que ya no tiene que ver solo con la memoria, y la memoria es solo un pasito muy pequeñito en un proceso muy largo de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, que todavía hay mucho por hacer, y en los lugares donde no se ha hecho, pues es devastador para miles y miles de personas que tienen que convivir y sobrevivir con sus victimarios día a día de frente, ¿no? Que es lo que en todo caso sucede mucho en Colombia también. Preguntabas por qué el énfasis en las humanidades, y eso es simplemente contextual. El reporte hace parte de lo que se llama el World Humanities Report, que tenía como iniciativa preguntarse cuál es el rol de las humanidades, qué hacen las humanidades, por qué son pertinentes, pensando también qué significa, por ejemplo, buscar y seguir iniciativas de investigación en humanidades, qué están haciendo las humanidades hoy. Y desde ahí respondo yo, porque además es en lo que trabajo, pero me parece súper pertinente tu pregunta, porque en el fondo se trata justamente de cómo unimos fuerzas desde todas partes, ¿no? Para lograr iniciativas como estas de memoria histórica, y por supuesto eso requiere mucho más que solo humanidades, y ese es el punto, ¿no? Y se requiere un esfuerzo y de un conocimiento que no viene solo de las humanidades, y pues que todavía hay una cantidad de ausencia de recursos para poderlos hacer posibles, estos esfuerzos, estas iniciativas. Y la preocupación de Ricardo me parece fundamental. De hecho, traía una cita que a mí me parece muy importante traer de María Emma Wills, porque ella dice, ella lo reconoce, ella dice: el Centro de Memoria no fue el comienzo de un trabajo con memoria en Colombia, ¿no? Había una cantidad de iniciativas de memoria que ya estaban andando por todas partes, y lo que el centro hizo fue apalancarlas. Y me parece muy importante la pregunta que haces: ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de institucionalizar para que se hagan audibles estas iniciativas? ¿Y qué pasa en ese proceso de traducción, en todo caso, que se pierde, ¿no?, a la hora de institucionalizarse? Y yo diría, en el contexto de Colombia, y lo hablábamos más temprano tú y yo, que algo que ha sido muy valioso, aunque pase por unas instancias muy problemáticas, es que la memoria se haya institucionalizado como deber ha permitido que iniciativas muy locales hayan adquirido herramientas y lenguajes para poder hacer institucionales y reconocidas institucionalmente, y por lo tanto también acceder a fondos que de lo contrario estratégicamente no lo habrían hecho. Entonces también es una medida estratégica con la que el centro jugó mucho, como dar un lenguaje para que estas comunidades que ya están haciendo este trabajo puedan obtener los fondos que necesitan para seguir haciendo el trabajo que están haciendo. Pero sigue siendo un problema que haya que pasar por la institución para ser reconocida y hacerse audible en un contexto nacional. Y creo que en Colombia hay en muchos lugares, pero en Colombia hay una fetichización de la ley y del Estado. Por un lado, todos decimos que vivimos a pesar del Estado y no gracias al Estado, pero por el otro lado se le asigna toda la responsabilidad solo a lo institucional y a lo estatal, ¿no? Y no hay como tampoco una cultura de asumir que la responsabilidad va mucho más allá de las instituciones estatales si queremos realmente cambiar
la cultura del país hacia una cultura que sea algo así como una cultura del post-conflicto de la paz. Entonces ahí está como esa ambigüedad, y es qué significa hacer una tarea más allá del Estado cuando todo parecería que tuviera que pasar por institucional para hacerse legítimo. Es una pregunta muy complicada y yo creo que en Colombia tiene muchos lados esa preocupación. Claro, Miriam preguntaba sobre el papel del Estado, y tú preguntabas también por los sistemas jurídicos, políticos, qué sucede con todo esto en el proceso. Y yo lo que diría es que en todo caso hay que ser muy conscientes y hay que distinguir, en el caso de la memoria histórica, el papel del Estado y el rol que cada gobierno digamos, el papel que cada gobierno ha ocupado en el proceso de violencia en Colombia. Y si bien hay unas violencias estructurales que siguen atravesando la institución misma del Estado, también hay una oportunidad, por ejemplo, ahora con un gobierno de izquierda en Colombia, de poder separar al Estado del gobierno y poder decir el Estado puede y tiene mecanismos de reparación, de restitución, de reorganización para que esas violencias estructurales se hagan al menos visibles en un contexto donde, digamos, la normalización de la violencia ha sido la gramática diaria también, y de una falta completa de reconocimiento por parte del Estado de responsabilidad. Yo creo que el proceso de justicia transicional en Colombia, y por más que la justicia transicional siga siendo un dispositivo neutralizador, en todo caso, eso es un hecho, el proceso de justicia transicional en Colombia ha transformado las instituciones y hay una transformación muy profunda de las instituciones desde un punto de vista jurídico. Entonces, por ejemplo, el otro libro que saqué este año es un volumen que recoge análisis muy detenidos del modo como se ha transformado la institución misma legal en Colombia, desde las distintas leyes que se han emitido hasta toda la manera como funciona la Corte Constitucional alrededor de la ley de víctimas en Colombia, como había una transformación de la institución misma a partir de la Ley de Justicia en Paz en 2005 hasta ahora, con lo que se llama el Sistema Integral para la Paz, que se implementó con el Acuerdo Final de Paz en 2016. Entonces sí hay una transformación profunda desde el Estado mismo, aunque siga habiendo todavía una estructura estatal que sigue siendo el resultado de una historia que no se ha confrontado con esas violencias estructurales, y no hay un reconocimiento de las causas reales del conflicto, que van más allá de grupos armados ilegales y tienen que ver con una desigualdad y con una situación de absoluta inequidad en términos económicos, materiales y también políticos, ¿no? Ya la pregunta que hacía Diego es más filosófica, y creo que lo único que diría por ahora, como para no extenderme, es que en efecto hay aquí un énfasis en lo audible y en la importancia de la audición, en términos de un énfasis en poner responsabilidad en quien escucha. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad que está implicada para quien escucha? Porque en estos contextos justamente jurídicos se deposita la responsabilidad de hacerse legible en quien da testimonio. Es a quien da testimonio a quien se le pide hacerse legible para poder ser escuchado, ¿no? Y pues esto todo tiene que ver con un tema de injusticia epistémica, sobre todo de violencia y silenciamiento epistémico, frente a la que un criterio que pone el peso de la responsabilidad sobre quien escucha y no sobre quien habla, intenta, digamos, enfrentarse críticamente, confrontarse. Por ahí también va mi proyecto de gramáticas de la escucha, pero por ahí también va la lectura que yo hago de lo que el Centro de Memoria, la Comisión de la Verdad y otras iniciativas de memoria en Colombia entendieron como una tarea crítica, y era poner el foco y la atención en qué significa realmente crear espacios de audibilidad y qué se requiere, cuáles son las condiciones de posibilidad para que realmente haya algo así como audibilidad. Creo que respondí todas las preguntas. Bueno, estamos llegando al final de este encuentro, de este annual meeting de
CHCI y comenzamos esta última sesión con palabras de agradecimiento que enunció Andrés Claro. Y quiero también terminar con palabras de agradecimiento. Yo quiero agradecer muy profundamente a CHCI por la iniciativa de realizar este meeting anual en Santiago de Chile y en la Universidad de Chile, teniendo como anfitrión al Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades. Agradecer muy especialmente a quienes desde CIRSE han hecho esto fundamentalmente posible. Desde luego quiero agradecer a Javier Durán, que está aquí. ¿Dónde está Javier Durán? Hasta allá, Javier. Agradecer a Javier Durán, que no solamente es el copresidente, ahora ya saliente de CHCI, con Daryl Harper, que lamentablemente no pudo estar aquí, sino que también Javier ha sido miembro del comité organizador de esto, de este annual meeting. Quiero agradecer muy especialmente a Sarah Geyer, porque ella tuvo una voluntad persistente en que este encuentro se realizara en Santiago con nosotros. Así que, Sara, yo no puedo sino decir que agradezco mucho tu voluntad. Y desde luego agradezco a Steven Best, que es nuestro presidente entrante a partir de, entiendo, el 1 de julio. Ya empieza su periodo de presidente de CICI. Agradezco desde luego a los demás miembros del comité organizador. Está ahí Ranjana Hanna, que también lamentablemente no pudo acompañarnos, tuvo el COVID. Amy Lind, sin duda, también. Y bueno, Andrés Claro, que también fue parte del comité. Ese fue el comité de 5. Mi agradecimiento muy profundo, muy enfático a Guillaume Ratel, que es de una generosidad infinita. Yo tengo que reconocerte que yo amo esa generosidad. Aaron Fay también, fantástica apoyo que hemos tenido para realizar eso. Están los agradecimientos que había dicho Andrés a nuestro equipo, a Constanza Ribano, que la hemos mencionado muchas veces, todo el mundo la ha mencionado muchas veces por razones bastante obvias, porque ha sido un trabajo, ella ha sido the big boss en este proceso, y ha tenido un equipo maravilloso también, con Bernardita Cubillos, con Anita Acuña, con Constanza Iturriaga, con Tamara Orellana, con Camilo Valdés, que aquí también nos acompaña. Desde luego está el apoyo que nos prestó, el apoyo audiovisual que nos prestó la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, el apoyo de los traductores que felizmente han sido mencionados hoy día. Yo creo que, y perdón si me olvido de algunos agradecimientos, quiero agradecer muy especialmente también a nuestros conferencistas principales, a Verónica Gago, a Sandro Mezzadra, y bueno, recién escuchamos a María del Rosario Acosta. Quiero decir un par de cosas sobre eso, pero también no puedo dejar sin agradecer a las y los panelistas que nos acompañaron. Me voy a demorar enormemente si empiezo a nombrar a todo el mundo, pero hemos tenido un gran encuentro, me parece. Por lo menos desde nuestro punto de vista local. Creo que podemos decir que hemos tenido un gran encuentro y estoy muy contento por eso. Y no crean que estoy contento porque termina, porque eso no es cierto. O sea, me gustaría que esto pudiera continuar. Y creo que debemos continuar también el intercambio en la conversación. Se mencionaba que Srinivas Aravamudan había tenido un interés en expandir la capacidad de CICI para acoger distintas experiencias, distintas voces. Sarah Geyer mantuvo ese proyecto y lo implementó, ese proyecto. Yo todavía conservo la carta de Srinivas cuando me invitó al encuentro de Londres, que creo que fue 2015 o algo así. Tenía que hablar sobre funding y fundraising. De funding podía saber un poco, de fundraising nada, absolutamente nada. Un poco porque justamente el próximo viernes, parecido a lo que ocurre contigo y con Daryl, termina el proyecto que estuve dirigiendo en la Universidad de Chile, de humanidades, artes, ciencias sociales, ciencia de la comunicación, con una buena cantidad de recursos del Estado y de la propia Universidad de Chile. Si menciono eso, lo menciono exclusivamente porque en las convicciones de base de ese proyecto
había mucho de lo que aquí hemos conversado, había mucho de la necesidad de que las humanidades no sean simplemente disciplinas que se cierran sobre sí mismas, por así decirlo, inercialmente seguir procesando sus propias temáticas, sino que se abran a la sociedad, asuman compromiso y responsabilidades también respecto de las voluntades emancipatorias de la sociedad. Entonces creo que eso es un valor preciadísimo de CICI, que yo reconozco y no puedo sino también decir que quiero compartirlo, que queremos compartirlo desde esas mismas convicciones que estaba mencionando recién. Así que muchas gracias a todas y todos ustedes por haber estado en este encuentro, a todas las personas que no están aquí también mi agradecimiento infinito. Y eso es todo. Javier quiere decir unas palabras. Creo que los agradecimientos ya están más o menos establecidos. Quizá olvidamos agradecer de antemano al personal de intendencia y limpieza que va a mantener este lugar limpio y va a ayudar a que parezca de lujo cuando nos hayamos ido. Se agradece siempre esa labor, que a veces no la reconocemos. Aparte de eso, simplemente quiero de nuevo reafirmar los agradecimientos, pero también comentar que CICI es un proyecto que continúa y que se ha enriquecido grandemente con la experiencia aquí en Santiago. Han surgido muchas conversaciones que seguirán, muchas ideas y proyectos, desde el proyecto de conversación con nuestros colegas indígenas mapuches hasta otros de salud pública. Es decir, todo el mundo se lleva algo de este encuentro y eso ya es una gran ganancia. Hemos aprendido mucho, también hemos sido testigos de la generosidad y la hospitalidad de la comunidad de Santiago y de la Universidad de Chile. Quiero aprovechar también para agradecer al Consejo Directivo de CICI, a nuestros colegas, e invitar a Steven Best a que pase aquí y que nos haga una invitación para lo que se viene muy breve. No queremos estar aquí toda la noche, pero sí quiero pues pasarle la bandera a Steven de CICI como nuestro presidente entrante a partir del 1 de julio y también reconocer el trabajo que ha hecho junto con nosotros, junto con Daryl Harper y el comité Guillaume Rattel y Aaron Fay de la CICI, porque ha sido realmente una labor de sostenimiento y engrandecimiento del proyecto en una transición sin precedentes para el consorcio, pero sumamente enriquecedora y posible, porque la hicimos y estamos aquí, y este es un testimonio de esa transición. Steven, welcome as our new incoming president. So, please. This is the transition. Thank you, Javier. I'm mindful that the hour is late. Sé que es tarde, estoy consciente de eso y que han oído mucho ya de mí. Así que solamente voy a decir muchas gracias, Pedro. Es profunda mi gratitud por todo el trabajo que has puesto durante toda esta maravillosa semana en Santiago. Y una vez más, como lo había dicho, nos vamos a reunir el próximo año en Berkeley, en mayo 28, esa semana. Así que tengo esta sensación, este sentimiento de que creo que vienen muchas buenas conferencias y que ha habido muy buenas conferencias donde se ha valorado todas estas conversaciones que hemos sostenido y también he valorado todas estas nuevas contactos y conexiones y que espero verlos a todos en California el próximo año. Esperamos recibirlos a todos allá en Berkeley y disfruten lo que les queda de tiempo en Santiago. Muchas gracias de nuevo, Pedro.